nombre es Gladys Mejía, soy voluntaria de Raise the Voices. Hemos empezado un proyecto sobre la violencia de género, que en particular violencia contra las mujeres. Es un mucho gusto. Soy Mónica Campos. Es un placer que pueda ser parte de nuestro proyecto como profesional en el periodismo en enfoque de género, periodista audiovisual y fotógrafa feminista. Nos gustaría saber un poco más sobre la violencia de género en El Salvador. Bueno, pues el género tiene orígenes estructurales y culturales muy fuertes. Somos un país que viene de una tradición religiosa también muy fuerte, que de cierta manera impacta en la vida de las mujeres y las niñas, porque tiene influencia no solo en el círculo cercano de donde las niñas y las mujeres nos movemos, sino que también el pensamiento religioso tiene influencia directa en la manera en la que se llevan a cabo la toma de decisiones a nivel político. En ese sentido hay leyes o derechos, mejor dicho, que no están contemplados para las mujeres y las niñas en este país y que tampoco son discutidas en el ámbito legislativo, como es el derecho a un aborto seguro, legal y gratuito, ¿verdad? Tenemos nuestro país tiene una de las legislaciones más duras en cuanto al aborto y este problema no se discute. Ya hubo varios intentos de digamos, introducir una propuesta de ley para la despenalización por causales. Son 4 causales, es decir, que no se está hablando de un proyecto de ley que tenga o que abra un aborto que sea indiscriminadamente para cualquier mujer que así lo desee, sino que las causales son cuando la mujer en su vida, en el momento del embarazo, cuando el producto sea inviable, es decir, el producto del embarazo no pueda subsistir de ninguna manera, que es también el aborto terapéutico, eugenésico, cuando la persona haya sido violada y haya quedado embarazada también. Entonces, a pesar de estas restricciones que se pueden ver de esta manera, tal vez las causales, porque no sería un aborto libre absolutamente, a pesar de esto tampoco está siendo, digamos, discutido, aunque estas restricciones o causales son, digamos, se plantean un primer paso para la libertad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el país. Esto por una parte, digamos, violencia que podemos llamar de alguna manera institucional, pero también tenemos, por otro lado, el gran problema de la violencia feminicida. Del 1 de enero al 30 de septiembre hubo 1.185 mujeres que denunciaron violencia sexual, y la violencia sexual, como sabemos, es parte del círculo de violencia que junto con otros tipos de violencia llega al punto máximo de la violencia en contra de la mujer, que es el feminicidio. En 2019 la CEPAL catalogó a El Salvador como el segundo país más feminicida de la región, solo superado por nuestro vecino Honduras, con 3.3 feminicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, a grandes rasgos, creo que ese es el panorama que tenemos en cuanto a la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país, que es realmente apremiante. Y cabe mencionar que a pesar de todo este contexto que te he contado, el gobierno actual no tiene un plan y no tiene ninguna línea específica para tratar el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz reportó alrededor de 200 denuncias entre el 17 de marzo y el 22 de mayo del año 2020, un aumento del 70% de denuncias desde el 2019. ¿Qué están haciendo las organizaciones y el país en su conjunto para poder proteger a las víctimas que están en riesgo de sufrir violencia de género durante la pandemia? Precisamente el aumento de denuncias de violencia de género durante la pandemia sorprendió,
desde el hecho de que estábamos, digamos, aquí hubo una restricción muy fuerte para salir, hubo cuarentenas obligatorias en las que las personas solo podían salir, digamos, ciertos días según tu número del documento de identificación que tenías. Los homicidios bajaron a cero todo este tiempo y, sin embargo, los feminicidios continuaban. Y esto, claro, activó las alarmas de las organizaciones feministas porque estábamos encerradas y encerrados, pues es decir, se habían parado los homicidios y estábamos a cero en ese sentido, cuando otros años hemos tenido digamos, una tasa muy elevada de homicidios en general. Fue todavía más evidente que las mujeres no estamos seguras en nuestro círculo de confianza. Y ese es un problema que, como te decía anteriormente, tiene mucho que ver con cómo está estructurada nuestra sociedad y nuestro pensamiento y cómo las familias incluso o los círculos primarios de socialización de las mujeres no son lugares seguros para las niñas y las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que la pandemia, la cuarentena, nos evidenció que necesitamos un plan específico para este tipo de violencia, que no puede ser el mismo plan con el que se aborda el tema de violencia en general. El plan insignia del gobierno ha sido el Plan Control Territorial, que es un plan de choque en el que se saca a los militares y a la policía a patrullar las calles, por ejemplo, que se hacen como operativos en contra de grupos delictivos. ¿Por qué este plan no funciona en el caso de feminicidios? Por lo que ya hemos dicho antes. Entonces, definitivamente necesitamos un plan que aborde el tema más allá de la represión con la que se trata la violencia común. Y sin embargo, aunque se ha pedido, las organizaciones lo han pedido, el presidente de la República, a través de conferencias de prensa, a través de Twitter, que es donde él más se maneja, la comunicación él la centraliza en Twitter, no ha habido una respuesta institucional de ninguna de las otras, podemos decir, oficinas que se encargan de esto a nivel gobierno. Morena Herrera, una de las feministas organizadas con más trayectoria en el país, decía en un foro en el que participaban mujeres que le parecía que habían desarticulado el ISDEMO. El ISDEMO es el instituto de gobierno que se encarga específicamente de tratar el tema de violencia de género, y es el instituto de gobierno que debería de gestionar este tipo de planes que sugiero que son apremiantes en este contexto. Entonces, con la entrada del nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, definitivamente el ISDEMO ha bajado su operatividad y a llegar al punto de que una mujer como ella dijo esto, que le parece que lo han desmantelado. En ese sentido, digamos, lo que se puede hacer a nivel gobierno es muy poco porque no está trabajando este tipo de instituciones. Igual la Secretaría de Inclusión Social, perdón, que era una secretaría de gobierno, también fue desarticulada en el primer año de gestión de Nayib Bukele. Entonces tenemos ahí que es un gobierno que no tiene una mirada específica para las mujeres y para la población LGBT. Las organizaciones independientes sí tienen sus esfuerzos, pero son esfuerzos que obviamente no tienen el alcance necesario en un país en el que el Estado está totalmente ausente para esta población. El Salvador es conocido por la violencia de las pandillas y tanta brutalidad, que nadie presta atención a la violencia contra las mujeres. Hay muchos femicidios que no se denuncian. Las estadísticas del gobierno informan que 51 de los 285 femicidios que ocurrieron durante los primeros 6 meses del 2018 fueron suicidios por femicidio. Como periodista en enfoque de género, ¿qué cree que pueden hacer los periodistas y los medios de comunicación para ayudar a combatir la violencia contra las mujeres? Yo creo que el reto está en informar de manera adecuada, porque como
les explicaba antes, nuestra cultura es tan machista y la visión es tan masculina en todos los ámbitos que eso también está muy arraigado en la academia. La academia no prepara a los periodistas para cubrir o abordar noticias con enfoque de género. Entonces, incluso en las universidades, incluso en la universidad más importante que está del país, que es la Universidad Nacional, porque es a la que la mayoría de la gente tiene acceso, hay casos de violencia sexual de catedráticos a alumnas. Entonces, podemos ver que las personas, las nuevas generaciones que vienen formándose para ser periodistas, en primer lugar, no solo no tienen enfoque de género desde la academia, sino que también están en un ambiente hostil en el que se genera este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que llegan a ser normalizadas. Entonces, como la gente lo ve muy normal a la hora de cubrir noticias, en las que las personas víctimas o sobrevivientes, como me gusta llamarles, son mujeres o personas de la población LGBT, no se le toma la importancia de vida y se llama de una manera inadecuada. Digamos, los términos creo que son muy importantes. Decir que no se dice feminicidio pasional como lo dice el presidente de la República, porque él así menciona, o sea, así nombra los feminicidios como crímenes pasionales. Esa palabra realmente me parece que es un uso muy grave del lenguaje que revictimiza a las personas que han pasado por esto y que es una falta de respeto a las víctimas. Pero claro, este tipo de palabras son los que han usado la prensa tradicional por años en nuestro país, en los medios de mayor circulación. Entonces, eso, la prensa es un reflejo de la cultura salvadoreña y ahí es donde vienen nuevas organizaciones internacionales a querer formarnos a nuevas generaciones en este tema de enfoque de género que es muy complicado, que a veces no es bien recibido dentro de las redacciones, por ejemplo, porque hay resistencia, porque la mayor parte de las y los periodistas, bueno, de los periodistas, perdón, en posiciones de poder son hombres. Entonces, sí, creo que el reto está en especializarse, en interesarse, en leer y en entender que el uso del lenguaje es importante y que el uso del lenguaje puede generar incluso violencia o una mayor sensibilidad a estos temas de parte de la población. Es decir, como nosotros digamos las cosas, ese impacto van a tener. Mi última pregunta. En el 2018, el femicidio de Carla Turcios, periodista salvadoreña, fue noticia como el femicidio que cambió El Salvador y llevó al gobierno a declarar una emergencia nacional contra el femicidio. Según las Naciones Unidas, cerca del 80% de los femicidios denunciados quedan impunes en El Salvador. ¿Cree que el asesinato de Carla Turcios ha provocado efectivamente algún cambio real? Yo conocí a Carla, era mi compañera de redacción y la verdad es que yo quizás no diría que hubo un cambio a partir del femicidio de Carla Turcios en lo institucional, porque ese nivel de impunidad se mantiene. Carla Turcios, yo creo que el caso tuvo un foco especial para las autoridades porque era una colega periodista de uno de los medios de mayor circulación de la prensa gráfica y creo que el abordaje que le dio la prensa gráfica, que fue muy amplio y que fue bastante sonado, creo que eso incidió bastante. Hay muchos casos de mujeres que como no se saben o no se conocen a nivel mediático, quedan impunes. Creo que es el factor mediático fue lo que ayudó a que el caso de Carla haya sido resuelto con prontitud. Ahora, a nivel social creo que sí. O sea, a nivel social ya estamos hablando de otra esfera de incidencia del caso y creo que hay muchas personas que dimensionaron el problema, el gran problema de la violencia de género
a raíz del caso de Carla Turcios, porque las personas piensan que esta situación de los feminicidios o las violaciones no le pasan a las personas, o que como es una violencia que no se verbaliza o que no se habla, porque las mujeres golpeadas o las mujeres violadas o abusadas sexualmente tienen miedo de denunciar y de hablar, se piensa que es una violencia que no existe, es una violencia invisible. Entonces, cuando estalló el caso de Carla, sí, yo vi que muchas personas comenzaron a discutir sobre el tema, a interesarse, a querer visibilizar la problemática. Se hicieron varias movilizaciones de grupos feministas con las imágenes de Carla Turcio. Siempre que hay, de hecho, siempre que hay una movilización feminista, veo imágenes de Carla Turcios. Entonces sí creo que el caso tuvo un impacto definitivamente, pero creo que tampoco podemos decir que transformó el abordaje de los casos de violencia de género en lo institucional. Okay, bueno, fue un placer poder conversar con usted. Espero que no sea la última vez y muchas gracias por ser parte de nuestro proyecto. Un placer conocerla. Muchas gracias, Gladys, un gusto.